Mientras la Luftwaffe ultimaba su despliegue para una ofensiva total contra la RAF y aguardaba recibir la orden final de Adolf Hitler, los convoyes del Canal de la Mancha eran un objetivo muy tentador. El mando de cazas de la RAF tuvo que enfrentarse a un terrible dilema: dedicar aviones a la defensa de esos convoyes o perder los barcos. Cuando se planificó la defensa aérea de Inglaterra, no se contó con la RAF para que protegiese a los mercantes. La carga podría haberse transportado por ferrocarril, pero el almirantazgo insistió en que se hiciera por barco, por razones de orgullo nacional. El comandante en jefe del aire, Sir Hugh Dowding, accedió a defender los barcos, pero a condición de que se hiciera con el menor número de cazas posible. Debido al mal tiempo en el canal, la campaña alemana tuvo un comienzo lento. Hasta el 4 de julio, la Luftwaffe no pudo lanzar su primer ataque a convoyes a gran escala. Ese mismo día, la primera formación de cazas surcó los cielos de Kent. El 7 y el 8, los acontecimientos se precipitaron. Los puertos del canal fueron bombardeados y varios buques resultaron dañados o hundidos. Dowding era contrario a que sus cazas salieran tras los intrusos y siempre que fuera posible los ignoraba. Pero había que hacer algo contra los agresores, que a veces solo se presentaban en grupos de 7 u 8 aparatos. El 10 de julio se produjo un primer ataque en masa de la Luftwaffe y su propósito era forzar una respuesta por parte de la RAF. Ese día significó el comienzo oficial de la Batalla de Inglaterra. El objetivo de la Luftwaffe era un convoy denominado Brett, que se dirigía desde el estuario del Támesis a los estrechos de Dover. El grupo atacante estaba compuesto por 27 Doniers del segundo ala de bombarderos, escoltados por 24 ME-110 e igual número de ME-109. A su encuentro salieron 4 escuadrones británicos. Los escuadrones 56 y 111 contaban con 18 Hurricanes. El escuadrón 32, procedente de Biggin Hill, tenía otros tantos, y el 74 escuadrón con base en Horsham aportó 6 Spitfires. En total, fueron 30 cazas británicos contra 75 aviones alemanes. Tras una dura lucha, 9 de los aparatos alemanes fueron derribados y 4 resultaron dañados. Un caza de la RAF fue derribado, 2 tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso y otros 2 acabaron con daños. Solo consiguieron hundir un barco. A pesar de que las pérdidas fueron mínimas para el mando de cazas, en el futuro no siempre se obtendrían resultados tan positivos. El día 19, y tras defender con fiereza un ataque contra 9 convoyes, los alemanes lograron derribar 11 aviones británicos y ellos solo perdieron 4. Durante las siguientes semanas, y viendo que cada vez era mayor el número de buques hundidos, Hugh Dowding comenzó a ser presionado tanto por el almirantazgo como por su primer ministro, que pedían mayor energía en la defensa de los barcos. A regañadientes, aceptó establecer una serie de patrullas aéreas, lo que haría disminuir sus recursos.
Aún antes de la gran batalla, el número de salidas efectuadas por la RAF alcanzaba ya las 600 al día. Los enfrentamientos en el Canal de la Mancha supusieron para muchos pilotos de la RAF su bautismo de fuego en la lucha aérea. Sin embargo, ya antes habían aprendido varias técnicas de interés. De manera no oficial, consiguieron que sus disparos convergieran a 220 metros en lugar de los 600 prescritos, logrando así un mayor impacto a corta distancia. La nueva bala incendiaria de Wilde ofrecía resultados espectaculares, y entre los pilotos más experimentados se extendió la costumbre de cargar 2 ametralladoras con balas convencionales, 2 con balas antiblindaje y 2 con balas incendiarias. Los más veteranos afirmaban que una buena armonización y el uso de balas incendiarias eran fundamentales si lo que se pretendía era borrar del cielo al enemigo. El rendimiento de los cazas británicos también había mejorado. Cada vez era mayor el número de Spitfires y de Hurricanes que contaban con hélices de paso regular. Por consiguiente, las diferencias entre los cazas británicos y los alemanes iban disminuyendo. A pesar de todo ello, estos primeros encuentros mostraron un hecho muy preocupante. En el cuerpo a cuerpo, los británicos casi siempre salían peor parados. El problema, reconocido por pocos, radicaba en que las tácticas de la RAF eran desesperadamente inadecuadas. Las unidades de la RAF solían volar en formaciones Victor, 3 aparatos y muy juntos entre sí. Al girar, los 2 aviones interiores tenían que desacelerar para permitir que el que estaba fuera pudiera maniobrar. Los movimientos debían ser muy suaves si uno no quería quedar descolgado, por lo que se perdía gran parte de la rapidez y agilidad de los aviones. Además, existía el riesgo de que la formación se rompiese en el fragor de la lucha y era muy posible que un piloto se quedara solo, constituyendo esto un peligro inimaginable. Los escuadrones de cazas británicos estaban compuestos por 12 aviones, divididos en 2 grupos que a su vez se subdividían en 2 pics. Puesto que los aparatos volaban muy juntos, resultaban fáciles de detectar para el enemigo, lo que, unido al riesgo de colisión aérea, hacía que los pilotos prestasen poca atención a los aviones contrarios. A veces iban acompañados por otro avión, encargado de vigilar por si se acercaba alguien. Solos y vulnerables, las posibilidades de supervivencia en un combate 1 a 1 eran muy pocas, por lo que se abandonó esta práctica. Las tácticas de la Luftwaffe se ajustaban mucho mejor a las realidades de la lucha aérea. La formación básica, llamada Rote, estaba compuesta por 2 aviones, un líder y un acompañante que debía proteger al primero pasase lo que pasase. La sección o Swarm constaba de 2 rotes y por lo general volaban con suficiente espacio entre sí, alternando altura y posición. Los Swarm eran muy difíciles de ver. Los aparatos tenían sitio de sobra. Era fácil maniobrar y disponían de tiempo para buscar al contrario. Los pilotos alemanes volvieron a hacer uso del giro cruzado de la Primera Guerra Mundial, que consistía en ir todos a la misma velocidad y únicamente cambiaban su posición dentro de la pareja. No había que variar la aceleración y el giro se hacía limpia y rápidamente. 3 Swarm, volando cómodamente y sin estrecheces, formaban un Staffel, o escuadrón de 12 aviones. En las primeras 6 semanas de combates, la Luftwaffe arrojó cerca de 2.000 toneladas de bombas, hundiendo casi 40.000 toneladas de buques británicos.
precio a pagar por Alemania fue de 316 aviones. En ese mismo periodo de tiempo, la RAF perdió unos 200 Spitfires y Hurricanes. De momento, la pérdida de aviones no suponía un grave problema para el mando de cazas. La producción en las fábricas era más alta que nunca. El auténtico peligro radicaba en la pérdida de pilotos experimentados. Entre las bajas, la proporción de jefes de escuadrilla era muy elevada, algo que preocupaba mucho a los mandos. A pocos días de iniciarse la ofensiva alemana a gran escala, casi la mitad de los pilotos de caza de los que disponía la RAF carecía de experiencia de combate en vuelo. En la primera semana de agosto, la Luftwaffe ya tenía ultimados todos los detalles de la ofensiva Águila, el gran y definitivo asalto para hacerse con la supremacía de los cielos del sur de Inglaterra. Tanto los aviones como los hombres estaban preparados. Las bombas, la munición y el combustible perfectamente dispuestos, y los planes totalmente estudiados para el gran día. En el oeste, la Luftwaffe estaba dividida en 3 Luftflotten, o flotas aéreas. Cada una de ellas estaba dotada de bombarderos, cazas, aviones de reconocimiento y unidades de apoyo. De las 3 Luftflotten que había frente a Gran Bretaña, la más fuerte era la segunda flota aérea, con cuartel general en Bruselas. Su zona de operaciones ocupaba la mitad oriental del país, incluyendo Londres. La segunda flota aérea estaba dirigida por el mariscal de campo Albert Kesselring, un antiguo oficial del ejército. Kesselring tenía bajo su mando 2 alas de Messerschmitt ME-110, cada una de ellas con unos 100 aviones. 2 alas de ME-110 bimotores y un grupo mixto compuesto por unos 40 cazabombarderos ME-109 y 110. Kesselring contaba también con 2 alas de Stukas y 6 alas de bombarderos bimotores. La tercera flota aérea tenía su base en Francia, al sur del Sena, y su cuartel general estaba en París. La flota estaba dirigida por el mariscal de campo Hugo Spell, el alto oficial más experimentado de las fuerzas aéreas alemanas. Spell contaba con 3 alas de cazas ME-109 y un ala de ME-110 para hacer tareas de escolta. En cuanto a bombarderos, disponía de 3 alas de Stukas, algunos con menor potencia, y 5 alas de aparatos bimotores. También tenía un grupo especial formado por 30 aviones, especializados en ataques nocturnos y tareas de exploración. En el norte, en Noruega y Dinamarca, se encontraba la quinta flota aérea con cuartel general en Stavanger. Al mando de esta flota estaba el general Hans-Jürgen Stumpf, un antiguo oficial del ejército. Stumpf tenía 2 alas de bombarderos bimotores y un ala de cazas bimotores. También contaba con un ala de ME-109, pero su alcance era muy limitado para hacer operaciones en Gran Bretaña. En total, la quinta flota aérea solo disponía de 163 aviones de combate capaces de tomar parte en la batalla. A diferencia de las flotas aéreas alemanas, que eran entidades independientes y a menudo no sabían nada de las acciones de las otras, los 4 grupos del mando de cazas estaban proyectados para trabajar juntos.
Obviamente esta cooperación no siempre fue perfecta, pero cuando el sistema funcionaba como era debido, se conseguía hacer un uso muy eficaz de los recursos disponibles. La composición de cada grupo del mando de cazas dependía de la magnitud de la amenaza que sobre ellos pendía. El grupo 11, el más cercano a Francia, era, con diferencia, el más dotado de los grupos de cazas de la RAF. Estaba bajo las órdenes del vicemariscal del aire Keith Park, un as de la aviación de la Primera Guerra Mundial y un brillante estratega. Park tenía 15 escuadrones de Hurricanes y 6 de Spitfires. El grupo 10, al oeste, hacía poco que se había formado. El comandante de este grupo era el vicemariscal del aire, Sir Christopher Quentin Brand. Brand tenía 3 escuadrones de Hurricanes y 4 de Spitfires. El grupo 12, con base en la zona centro, era el segundo más importante de los grupos de cazas de la RAF. Estaba dirigido por el vicemariscal del aire Trafford Lee Mallory. Lee Mallory tenía 6 escuadrones de Hurricanes y 5 de Spitfires. Al norte, frente a Escandinavia y la quinta flota aérea alemana, se encontraba el grupo 13. El comandante de este grupo era el vicemariscal del aire Richard Soll. Soll tenía 9 escuadrones de Hurricanes y 4 de Spitfires. Al comenzar las batallas de julio, la inteligencia alemana disponía de información muy precisa sobre el número de cazas de la RAF. Pero a partir de entonces comenzó a sobrevalorar las pérdidas británicas y a subestimar su capacidad de producción de nuevos aviones. Incluso tras varias semanas de enfrentamientos, los alemanes sabían muy poco acerca del sistema de defensa aérea del mando de cazas. Aunque Alemania había desarrollado su propio sistema de radares, este no se podía comparar con el complejo sistema construido por los británicos. La función de las salas de operaciones de cada estación les era desconocida y creían que los controles de radar de los cazas de la RAF eran rígidos e inflexibles. Por el lado británico, los servicios de inteligencia eran mucho más eficaces. Escuchaban todo tipo de señales, incluyendo aquellas enviadas por los aviones cuando eran revisados antes de cada salida, y podían calcular con gran precisión el número de aparatos que se disponían a atacar. El mayor golpe dado por la inteligencia inglesa ocurrió poco antes de estallar la guerra. Polonia le había entregado a los británicos un ejemplar del código secreto alemán llamado Enigma. Se consiguió descifrar el código, con lo que se pudo seguir las comunicaciones durante toda la batalla de Inglaterra. En la primera semana de agosto, algunos mensajes alemanes descifrados hacían referencia a un inminente Adlerangriff, o ataque águila. Para los británicos quedaba claro que la batalla estaba a punto de entrar en una nueva fase. Con la Führer Directive número 17, Adolf Hitler autorizaba a Goering a que iniciara su ofensiva Águila antes del 5 de agosto. Debido a problemas logísticos y atmosféricos, la ofensiva fue pospuesta en 2 ocasiones. Tras nuevos estudios, los meteorólogos estimaron que el 13 de agosto las condiciones serían propicias para comenzar las operaciones. El día antes del ataque de la Armada Aérea, se procedería a destruir las estaciones de radar claves.
Las instalaciones de radar elegidas como objetivo eran las localizadas en Rye, Pevensey, Ventor y Dunker, además de la estación de bajo nivel en Dover. A las 7 horas del 12 de agosto se inició el primero de los 11 ataques protagonizados por un total de casi 200 Messerschmitt. Su función era alejar a las defensas de los objetivos. A las 8:40, 16 Messerschmitt EM-110 despegaron desde Calais. Los aparatos pertenecían al prestigioso Erprobungsgruppe 210, especialistas en evaluaciones aéreas y expertos en bombardeos de alta precisión. Los primeros 4 grupos de aviones abandonaron la formación principal y atacaron la estación de Dover. Varios edificios quedaron dañados, pero las bombas no pudieron destruir el radar ni interrumpir las comunicaciones. Una segunda sección se dirigió hacia el interior, donde estaba la estación de Dunkerque. Los edificios quedaron afectados y la estación dejó de transmitir, pero el radar estaba intacto. Rye fue el siguiente objetivo. Varias casetas quedaron destruidas, las comunicaciones fueron dañadas y la estación no pudo seguir emitiendo. Pero el radar permanecía en pie. La última estación fue Pevensey. Los daños fueron mínimos, pero una de las bombas cortó el cable de suministro eléctrico y las transmisiones se interrumpieron. Ese mismo día, una formación de 80 Junkers 88, escoltados por 120 ME-110 y 25 ME-109, se dirigió a Portsmouth. 15 bombarderos se separaron y atacaron la estación de Ventor. La mayoría de los edificios quedaron destruidos y el radar sufrió daños. Durante el resto del día, la Luftwaffe no dudó en aprovechar el caos que reinaba en las defensas británicas. El aeródromo de Manston quedó gravemente dañado, y lo mismo ocurrió con las estaciones de cazas de Hawkins y Lee. En el canal, los Stukas atacaron a los convoyes hundiendo 2 barcos pequeños y derribando 4 Hurricanes con sus cazas de escolta. Para la Luftwaffe, las operaciones del día habían sido un éxito sin paliativos. Sin embargo, a pesar de lo vertiginoso de los ataques y de la pérdida de 27 aviones alemanes, los resultados fueron mínimos. Los únicos objetivos que realmente interesaban eran las estaciones de radar y de las 5 que fueron atacadas, 4 estuvieron sin funcionar solo durante 6 horas. Únicamente Ventor tendría que interrumpir sus transmisiones durante varias semanas. En el Día del Águila, las formaciones alemanas verían lo difícil que era coger por sorpresa al mando de cazas de la RAF. El 13 de agosto, primer día de la ofensiva Águila, comenzó de manera caótica para la Luftwaffe. Por la mañana, el tiempo era malo con nubes bajas y muy poca visibilidad. Se dio orden de posponer las operaciones, pero varias unidades no las recibieron ni siguieron adelante. 2 de ellas ni siquiera fueron escoltadas por cazas. Hasta media tarde no mejoró el tiempo, y fue entonces cuando empezó la operación con todas sus fuerzas. Los ataques más virulentos tuvieron lugar en la zona de Portland Southampton. El primer ataque masivo iba encabezado por 30 ME-109 y otros tantos ME-110. Tras ellos vendrían 120 bombarderos Junkers 88. Su primer objetivo era Southampton, que sufrió muchos daños.
Algunos Junkers se separaron y atacaron Portland. Los intrusos fueron interceptados por aparatos pertenecientes a 4 escuadrones de cazas británicos. La siguiente oleada fue realizada por 77 Stukas, escoltados por ME-109 de la 27ª ala de cazas. Su objetivo era la estación de sector en Middle Wallop, pero se encontraron con los Spitfires del escuadrón 609 y 9 Stukas fueron destruidos. Más al este hubo contundentes ataques de los Stukas escoltados por ME-109 de la 26ª ala de cazas. Su primer objetivo era Rochester en Kent, donde había una fábrica de bombarderos. Pero los atacantes fueron interceptados por Hurricanes del escuadrón 56 y obligados a volver atrás. El segundo ataque fue contra un aeródromo del mando costero en Devlin. Consiguieron destruir el centro de operaciones y todos los hangares, así como matar a 67 personas. En el primer día de la ofensiva Águila, la Luftwaffe hizo 1.485 salidas y la RAF 727. 15 cazas y 19 bombarderos alemanes fueron derribados y otros 15 aviones se vieron obligados a hacer aterrizajes de emergencia en Francia. La RAF perdió 12 Hurricanes y un Spitfire y otros 4 hicieron aterrizajes forzosos. Asombrosamente y teniendo en cuenta la dureza de los enfrentamientos, solo 3 pilotos de la RAF murieron y 2 resultaron gravemente heridos. En tierra, 47 aviones británicos fueron destruidos, pero solo uno de ellos era un caza. Al día siguiente, el 14 de agosto, las operaciones alemanas volvieron a suspenderse a causa del mal tiempo, pero en la tarde del día 15, las condiciones mejoraron. La inteligencia alemana había calculado que al mando de cazas solo le quedaban 300 aviones operativos, y para acabar definitivamente con sus defensas, la Luftwaffe debería atacar simultáneamente con sus 3 flotas aéreas, realizando casi 1.800 salidas. En el sur, la acción comenzó con un ataque de 60 Stukas, cubiertos por 40 escoltas ME-109. Sus objetivos eran los aeródromos del mando de cazas en Hawkins y Lynn. Ambos lugares fueron severamente castigados y Lynn quedó inactivo durante 3 días. El siguiente ataque fue protagonizado por 25 ME-110 que arrasaron el aeródromo de Manston. Coincidiendo con los combates en el sureste, el norte comenzó a sufrir sus primeros ataques. Informada por la inteligencia de la Luftwaffe de que los aviones del norte de la isla habían sido desplazados hasta el sur, la quinta flota aérea se lanzó contra los aeródromos y las fábricas radicadas en Yorkshire y Newcastle. Como preludio al asalto principal, enviaron un señuelo compuesto por 17 hidroaviones para atraer a las defensas británicas y alejar a los cazas de la RAF de los verdaderos objetivos. Varios Hurricanes pertenecientes al escuadrón 605 de la base de Drem salieron a interceptarlos. Desafortunadamente para los bombarderos alemanes, 63 Heinkel 111 escoltados por 21 Messerschmitt 110, un error de navegación hizo que siguieran a los señuelos. Se toparon con los Hurricanes del escuadrón 605 y otros aviones pertenecientes a 3 escuadrones que se habían unido a la caza. Los intrusos fueron hechos pedazos.
En el sur, un segundo ataque realizado por 50 Junkers 88 sin escolta y procedentes de Dinamarca también fue duramente repelido por cazas del Escuadrón 41 de Catterick. Durante las batallas de ese día sobre el Mar del Norte y el norte de Inglaterra, la Quinta Flota Aérea perdió 14 bombarderos. 3 más resultaron gravemente dañados y 7 de sus cazas bimotores fueron abatidos. Estas pérdidas representaban el 20% de la fuerza ofensiva de esta flota, un golpe realmente terrible. Sería el último ataque diurno realizado desde Escandinavia. Incluso antes de que acabara la batalla del norte, la segunda y tercera flota aérea ya habían lanzado su gran asalto. Las pantallas de radar que había en las costas del Canal de la Mancha estaban tan saturadas de señales de las formaciones atacantes que ya no se podían ni distinguir las diferentes unidades. Los primeros a las 15 horas fueron 25 cazabombarderos de Airpro 210, escoltados por varios ME-109. 3 Hurricanes del Escuadrón 17 y 9 del Escuadrón número 1 se enfrentaron a los Messerschmitt, pero el aeródromo de Martlesham Heath fue bombardeado y quedó muy dañado. Luego vinieron 88 Dornier 17 con una enorme escolta de 130 ME-109 y tras ellos otros 60 ME-109 de la 26ª ala de cazas que efectuaron una pasada sobre Kent. Aviones de 5 escuadrones británicos, 39 cazas en total, recibieron órdenes de interceptarlos, pero nada pudieron hacer ante tal avalancha. Los bombarderos se dividieron en dos y atacaron Rochester y los aeródromos de Itchurch y Hocking. Ese mismo día los cazabombarderos de Airpro 210 volvieron a entrar en acción. Su plan era bombardear y arrasar Kenley, una estación de sector de vital importancia. Sin embargo, la víctima fue la cercana Croydon. El siguiente ataque, con 24 Dorniers 17, tenía como objetivo Biggin Hill, pero otro error de navegación salvó a esta estación de sector. Sus bombas cayeron sobre West Malin, un modesto aeródromo para cazas que ni siquiera funcionaba al 100%. En el oeste, otro ataque realizado por 60 Junkers 88, escoltados por 40 ME-110, fue interceptado por aviones de 3 escuadrones británicos, pero lograron esquivarlos y atacaron la estación de sector de Middle Wallop, así como los aeródromos de Odiham y Worthy Town, causando algunos daños. A continuación, hubo un ataque de Stuka sobre Portland. 30 bombarderos escoltados por ME-109 y ME-110. Fueron interceptados por 18 cazas británicos pertenecientes a 3 escuadrones. El 15 de agosto fue el día más activo de todos los que duró la batalla de Inglaterra. 14 escuadrones británicos entraron en acción, algunos de ellos con enfrentamientos directos, y en total la RAF contabilizó casi 1000 salidas de sus cazas. La política del mariscal jefe del aire, Sir Hugh Dowding, de ir tras los bombarderos enemigos evitando todo lo posible los combates cuerpo a cuerpo, tuvo su recompensa. 71 aviones alemanes fueron derribados a costa de tan solo 31 cazas británicos. Durante 3 días más, los alemanes continuaron atacando con todas sus fuerzas. Las estaciones de radar en Bentor y Polin resultaron gravemente dañadas. Varios aeródromos sufrieron duros bombardeos, incluyendo las estaciones de sector de Kenley, Dunmere y Biggin Hill.
100 aviones de la Luftwaffe y 53 de la RAF fueron derribados. En la semana transcurrida desde el Día del Águila, las flotas aéreas alemanas del oeste habían perdido 284 aparatos, el 10% de sus fuerzas. Los lentos y voluminosos Stukas se llevaron la peor parte, puesto que 30 de ellos fueron destruidos o quedaron seriamente dañados en un solo día. Más grave aún para la Luftwaffe fue el ver cómo su admirado Messerschmitt 110, el único caza alemán de largo alcance, había demostrado su incapacidad para enfrentarse a los Spitfires o a los Hurricanes. En una semana fueron derribados 79 ME-110. Esto supuso un golpe muy duro para las flotas aéreas. Ahora los bombarderos solo podrían contar con la protección de los ME-109, y puesto que no tenían dónde repostar, apenas podían permanecer más de 90 minutos en el aire. El 19 de agosto, Hermann Göring anunció un cambio radical en su plan de batalla. Para empezar, retiraría todos los Stukas. La tercera flota aérea se concentraría en los bombardeos nocturnos y sus ME-109 serían enviados a la segunda flota para estar más cerca de la zona principal de operaciones. Los ataques, en lugar de efectuarse por toda la franja costera, se dirigirían contra los aeródromos del sudeste de Inglaterra. Uno de los mayores errores de Göring en esta campaña fue ordenar que se suspendieran los ataques contra las estaciones de radar, puesto que eran demasiado difíciles de destruir. Los cazas también cambiarían de táctica. Ante las duras críticas vertidas sobre ellos por los pilotos de los bombarderos, Göring ordenó que los ME-109 volaran muy cerca de los cazas. Los pilotos de estos quedaron horrorizados. Tendrían que desperdiciar la ventaja de la altura y su facilidad para atacar desde arriba. Otro aspecto negativo de esta decisión fue que para mantenerse cerca de los bombarderos tendrían que zigzaguear con la consiguiente pérdida de combustible. Göring también ordenó que aumentara el número de cazas por bombardero. Cada bombardero llevaría 3 cazas. Como resultado de esto, el número de misiones disminuiría. Sencillamente no había suficientes ME-109 para escoltar a todos los bombarderos. Desde el 19 hasta el 23 de agosto, el mal tiempo limitó las operaciones diurnas de la Luftwaffe a ataques a pequeña escala. Por el contrario, los bombardeos nocturnos se intensificaron, siendo sus objetivos las ciudades de Liverpool, Sheffield, Derby, Coventry y Hull. Se hacían con el propósito de mutilar las industrias que abastecían a las fuerzas aéreas británicas. Sin embargo, y a pesar de las numerosas bajas entre los civiles, la producción de aviones apenas se vio afectada. El día 24 se reanudaron los grandes ataques diurnos, y con ellos se inició una grave crisis para el mando de cazas de la RAF. El principal objetivo de la nueva estrategia de la Luftwaffe eran los aeródromos del Grupo 11, sobre todo los de sus 7 estaciones de sector. El primero en ser atacado en esta fase de la batalla fue el de Nordwall, que quedó gravemente dañada el día 24. Hornchurch también fue bombardeada ese mismo día. El 26 le tocó a Debden.
El 30, Biggin Hill fue atacada 2 veces, y al día siguiente, Debden, Hornchurch y Biggin Hill volvieron a sufrir los bombardeos de la Luftwaffe. Cuando los cazas salían a defender los aeródromos importantes, los alemanes atacaban los menos significativos, entre ellos Manstone, Inchurch, Lynn y Roxford. El día 31, Detling, Croydon, Biggin Hill, Debden e Inchurch fueron las víctimas. Hornchurch lo fue 2 veces. La primera semana de septiembre el ensañamiento alemán parecía no conocer límites. Una y otra vez, los mismos aeródromos eran bombardeados y arrasados hasta que muchos de ellos, incluyendo muchas estaciones de sector claves, quedaron inservibles. La teoría de Goering de que era posible obligar a la RAF a defender sus aeródromos del interior resultó ser acertada. La gran cantidad de aviones escolta alemanes hacía que el acceso a las formaciones de bombarderos por parte de los británicos fuese extremadamente difícil. Y no era raro ver a un solo escuadrón enfrentándose a 30 bombarderos enemigos, acompañados por una escolta de 100 cazas. Al aumentar las bajas británicas, muchos de esos escuadrones quedaron reducidos a un puñado de hombres experimentados junto a pilotos recién formados, en su mayoría con solo 9 horas de vuelo en aparatos modernos. Mientras en privado, muchos pilotos de caza británicos comenzaban a manifestar sus dudas sobre la supervivencia de la RAF, sus enemigos alemanes también empezaban a perder la confianza en sus fuerzas. En el último mes, habían podido ver que las pérdidas de aviones rondaban el 18% y cómo muchos bombarderos volvían con graves desperfectos y con sus tripulantes malheridos. Solamente en agosto, las bajas en la Luftwaffe se cifraban en 229 muertos o capturados, 80 heridos y 264 desaparecidos. Al tiempo que el mando de cazas de la RAF luchaba por no sucumbir ante la terrible presión alemana, estalló una amarga disputa entre los altos oficiales sobre la forma en que Dowding estaba llevando la batalla. El comandante del Grupo 12, Trafford Leigh-Mallory, pedía insistentemente un cambio de estrategia con el apoyo de Douglas Bader, uno de los jefes de escuadrón de la RAF más afamado. Opinaba que para poder hacer frente a los alemanes había que establecer enormes formaciones llamadas alas grandes y que en ellas debían integrarse 3 o incluso 4 escuadrones. En el lado opuesto, el comandante del Grupo 11, Kit Park, apoyaba a Dowding con firmeza y aseguraba que su política era la correcta. La RAF solo sobreviviría si utilizaba sus fuerzas con gran precaución. Las discusiones fueron tan grandes que la colaboración entre los grupos 12 y 11 se vio muy afectada. Hasta tal punto insistía Leigh-Mallory en que sustituyeran a Dowding que llevó el caso ante Winston Churchill. Las disputas en el mando de cazas coincidieron con una época de grandes presiones para el Grupo 11 y el mismo Dowding. Tras 15 días de ataques ininterrumpidos contra los aeródromos del Grupo 11, las pistas de aterrizaje quedaron inservibles y las salas de operaciones destruidas, por lo que la coordinación entre los distintos grupos comenzó a fallar. Las pérdidas de aviones eran superiores a la producción y el número de pilotos muertos era tan elevado que el sistema de rotación entre escuadrones para que pudiesen descansar no se podía aplicar. Los escuadrones que estaban en primera línea sufrían tal cantidad de bajas que no había suficientes unidades de refresco para sustituirlos. El mando de cazas de la RAF estaba al borde del total hundimiento.
Mientras el mando de cazas luchaba por sobrevivir a las embestidas de la Luftwaffe, el mando de bombarderos limitaba sus ataques a las industrias alemanas. Sin embargo, el 24 de agosto, un suburbio londinense fue bombardeado accidentalmente y la RAF recibió la orden de responder atacando Berlín. En 11 días, los bombarderos británicos hicieron 5 pequeñas incursiones sobre la capital germana. Los daños ocasionados fueron mínimos, pero Adolf Hitler se enfureció. El 4 de septiembre lanzó un estremecedor discurso llamando a la RAF gángsters nocturnos. Juró vengarse. Hitler ordenó a la Luftwaffe que respondiese de inmediato a los ataques británicos y que bombardeasen Londres. El sábado 7 de septiembre, Hermann Göring y Albert Kesselring observaron desde los acantilados de Cap Griné, en Normandía, cómo partía una impresionante formación hacia lo que sería el primer ataque diurno de la Luftwaffe contra Londres. La primera oleada de aviones alemanes fue detectada por los radares británicos a las 16 horas. En total, había más de 300 bombarderos y 600 cazas. Creyendo que los objetivos eran otra vez las estaciones de sector, 21 escuadrones británicos se dirigieron a defenderlas. Pronto se pudo ver que el objetivo era Londres, pero cuando los cazas recibieron la nueva orden, ya era demasiado tarde. Los principales objetivos eran el puerto de Londres y la zona este. Los almacenes, repletos de goma, ron, azúcar y otros materiales altamente inflamables, convirtieron aquello en un auténtico infierno. Al caer la noche, más de 300 bomberos intentaron apagar las llamas. Las bajas entre civiles no eran muy habituales en Inglaterra. Aquel día murieron 448 personas. Durante los 4 días siguientes, el mal tiempo dio un respiro a la capital británica. Pero los ataques nocturnos continuaron, y el día 11, otro importante bombardeo diurno confirmó a los mandos de la RAF que la estrategia de la Luftwaffe había cambiado radicalmente. Con los bombarderos alemanes concentrándose en Londres, la presión sobre los aeródromos del mando de cazas cesó de inmediato. Los comandantes de estación de la RAF no dudaron en aprovecharse de las circunstancias. Se repararon las comunicaciones dañadas y las inservibles pistas volvieron a ser asfaltadas. El personal de tierra pudo arreglar los aviones sin sobresaltos. Y los pilotos disfrutaron de un merecido y necesario descanso. La confianza había renacido. A pesar de los lamentables daños que pudiera sufrir Londres, la amenaza directa contra la supervivencia del mando de cazas había desaparecido. Ello significó un giro en la batalla de Inglaterra. El siguiente ataque a gran escala contra Londres fue el 15 de septiembre. Comenzó con una impresionante aglomeración de aviones alemanes que pudo ser detectada por los radares británicos mucho antes de que llegara al Canal de la Mancha. Con la certeza de que su objetivo era la capital,
El grupo 11 tuvo tiempo de sobra para formar parejas de escuadrones y salir a su encuentro. El grupo 12 también pudo aprovechar el temprano aviso para organizarse en formaciones aún mayores. Para los aviadores de la Luftwaffe, que creían que a la RAF solo le quedaban 150 cazas, ver semejante oposición tuvo un efecto devastador. La primera oleada de bombarderos alemanes estaba compuesta por 100 Dorniers 17 de las alas de bombarderos tercera y séptima e iban acompañados por un gran número de ME-109. La formación atravesó las costas británicas a las 11:30 horas. Los primeros en interceptarlos fueron los Spitfires de los escuadrones 72 y 92 con base en Biggin Hill. Al acercarse a Londres el enemigo, miembros de otros 19 escuadrones se unieron al grupo, incluido un ala grande de 5 escuadrones del grupo 12. Las formaciones alemanas sufrieron un ataque tras otro, y el número de ME-109 disminuía de forma constante, bien a consecuencia de los combates o bien por la falta de combustible. Al llegar a Londres, la primera oleada de bombarderos ya había perdido casi todos sus aviones escolta. Aterrorizados ante la idea de sufrir el mayor ataque jamás soñado, muchos de los bombarderos soltaron su carga precipitadamente y huyeron hacia el continente. Dos horas más tarde, la Luftwaffe lanzó un segundo ataque masivo que estuvo precedido por una demostración de fuerzas de los ME-109. El resultado fue parecido al primero. Los cazas británicos, tras repostar y rearmarse, salieron a su encuentro en un número tal que los aviadores alemanes quedaron petrificados. En total y durante los dos ataques del día, la Luftwaffe perdió 56 aviones. Otros 12 tuvieron que efectuar aterrizajes forzosos y muchos otros sufrieron cuantiosos daños, además de los hombres heridos o muertos. La RAF perdió 22 Hurricanes y 7 Spitfires. Otros 7 aviones tuvieron que hacer aterrizajes de emergencia. Con la confianza de la Luftwaffe a punto de hacerse añicos, para Inglaterra los acontecimientos del 15 de septiembre supusieron un punto sin retorno. No había posibilidad alguna de que las fuerzas aéreas alemanas pudiesen vencer claramente a la RAF antes de que el clima de otoño hiciese imposible la invasión. El 17 de septiembre, Adolf Hitler ordenó la suspensión indefinida de la Operación León Marino. Durante las siguientes 6 semanas, hubo varios ataques diurnos importantes sobre Londres. Los enfrentamientos entre cazas continuaron con pérdidas en ambos lados, pero a finales de octubre, la guerra aérea ya solo reaparecía al anochecer. La batalla de Inglaterra llegó a su fin, y la RAF había sido la vencedora gracias a su habilidad para seguir existiendo. Durante la batalla de Inglaterra se perdieron 746 cazas británicos y murieron 512 pilotos. Por el lado alemán, 1.733 aviones de todos los tipos fueron destruidos, lo que supuso un 40% de su potencial inicial. Más de 2.600 aviadores alemanes murieron en ella.
Adolf Hitler no concedió mucha importancia a las terribles pérdidas de la Luftwaffe y su fracaso por someter a Gran Bretaña. Su mente estaba ocupada en su soñado proyecto de invadir la Unión Soviética. Además, pensaba que tarde o temprano, los bombardeos nocturnos y el bloqueo submarino del canal forzaría a Gran Bretaña a reconocer su derrota. Lo que Hitler no supo adivinar fue que tras la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe tendría que participar en su campaña rusa con muchos menos aviones de los esperados y muy debilitada por la pérdida de sus hombres más experimentados. La batalla de Inglaterra pudo haber tenido un efecto a más largo plazo. La lucha de Gran Bretaña por su supervivencia provocó la profunda admiración de millones de norteamericanos, y con la entrada en la guerra de los Estados Unidos en diciembre de 1941, se crearía una poderosa alianza. 2 años más tarde, la isla que no pudo ser dominada por la Luftwaffe durante la batalla de Inglaterra, se convirtió en el puente hacia la liberación de Europa.